Hola, bienvenidos. Damos inicio a capacitación continua, módulo 2, tema 7, control en tiempos muertos de producción. Tiempos muertos en la producción de alimentos, ¿qué son? Son aquellos tiempos que transcurren durante un paro inesperado en la línea de producción o en la operación con total normalidad. Programados, no programados. El cambio de procesos en la producción, horneados, enfriamiento, por una falla del equipo. ¿Cómo pueden afectar los tiempos muertos la inocuidad de los alimentos? Al dejar los alimentos por fuera por mucho tiempo a temperatura ambiente puede causar que las bacterias tales como Streptococcus aureus, Salmonella, Enteritidis, Escherichia coli y Campylobacter crezcan a niveles peligrosos que pueden causar enfermedades. Las bacterias crecen rápidamente en un rango de temperatura entre los 40 Fahrenheit, que equivalen a 4.4 centígrados, y los 140 Fahrenheit, que equivalen a 60 centígrados, duplicándose en número en 20 minutos. Este rango de temperatura es conocida como la zona de peligro. Mantenga los alimentos fuera de la zona de peligro. Nunca deje los alimentos fuera del refrigerador por más de 2 horas. Si la temperatura es más de los 90 grados Fahrenheit, que equivalen a 32.2 grados centígrados, los alimentos no se deben dejar fuera más de 1 hora. Mantenga calientes los alimentos calientes en o sobre los 140 grados Fahrenheit, que equivalen a 60 grados centígrados. Coloque los alimentos cocidos en platos para calentar, mesas de vapor precalentadas, bandejas para calentar o ollas de cocción lenta. Mantenga fríos los alimentos fríos en o sobre los 40 grados Fahrenheit, que equivalen a 4.4 grados centígrados. Coloque los alimentos en hielo. Al cocinar, las carnes y las aves deben siempre cocinarse a una temperatura interna mínima adecuada. El hornear las carnes y aves, utilice el horno ajustado a una temperatura no menos de 325 grados Fahrenheit, que equivalen a 162.8 grados centígrados. Si usted no va a servir los alimentos calientes, inmediatamente es importante mantenerlos a 140 grados Fahrenheit, que equivalen a 60 grados centígrados o más. Al almacenar los sobrantes de alimentos. Una de las causas más comunes de las enfermedades transmitidas por los alimentos es el enfriar los alimentos cocidos incorrectamente. Por esta razón, los sobrantes de alimentos deben ponerse en envases poco profundos para que se enfríen rápido y refrigerarlos a 40 grados Fahrenheit, que equivalen a 4.4 grados centígrados o menos dentro de las 2 horas. Al recalentar, los alimentos deben ser recalentados completamente a una temperatura mínima de 165 grados Fahrenheit, que equivalen a 74 grados centígrados, o hasta que caliente o emiten vapor. En el horno de microondas, cubra los alimentos y rótelos si está calentando de forma uniforme. Uso de altas y bajas temperaturas para el control de los microorganismos que alteran los alimentos. 2 métodos de conservación muy importantes que se han adaptado en la industria para evitar la alteración de los alimentos causada por los microorganismos. El primero se basa en la exposición de los alimentos al calor para destruir los microorganismos atacantes y de este modo protegerlos contra ulteriores contaminantes. El segundo busca la conservación de tal forma que la actividad de los microorganismos productores de alteración se inhiban o se retarde. Este tipo de conservación, que se basa en la utilización del frío, no aplica necesariamente la destrucción de los microorganismos, y al retirar o reducir la influencia inhibidora, el alimento sufra los efectos de alteración. Curva de distribución de frecuencia que muestra la termoresistencia de los microorganismos en un cultivo. Como podemos observar, tenemos por el eje X número de células, por el eje Y resistencia de crecimiento. Tenemos puntos A, B y C, D. En los puntos B y C es donde se encuentra mayor resistencia
de temperatura. Los antecedentes de las células vegetativas o de las esporas. En su grado de termoresistencia influirá tanto las condiciones del medio bajo las cuales han crecido las células o se han originado las esporas, como su tratamiento posterior. A. El medio de cultivo. La influencia que ejercen los nutrientes del medio, su tipo y concentración será distinta para cada microorganismo, aunque en general entre más rico el medio de crecimiento, tanto más termorresistentes son las células vegetativas o las esporas. La temperatura de incubación. La termoresistencia aumenta conforme a la temperatura óptima de crecimiento del microorganismo, y en algunos microorganismos la termoresistencia aumenta más conforme la temperatura se aproxime a su temperatura máxima de crecimiento. Cuando es Escherichia coli, crece a 38.5 grados centígrados, que es una temperatura próxima a su temperatura óptima de crecimiento. Es bastante más termorresistente que cuando crece a 28 grados centígrados. Las fases de crecimiento o edad. La termoresistencia de las células vegetativas depende de la fase de crecimiento en que se encuentran, mientras que la de las esporas depende de su edad. La termoresistencia de las células bacterianas es máxima en la etapa final de la fase lag. Si bien es casi tan elevada durante la fase estacionaria máxima, teniendo lugar a continuación una disminución de la misma durante la fase de crecimiento logarítmica. Las células vegetativas son menos termorresistentes, las esporas muy jóvenes, inmaduras, son menos resistentes que las células maduras. La desecación. La destrucción de las esporas desecadas de algunas bacterias resulta más difícil que la de aquellas que retienen humedad, aunque parece ser que esto no es cierto en todas las esporas bacterianas. Tratamientos térmicos empleados en la elaboración de alimentos. Son procesos térmicos que tienen la finalidad de eliminar a los microorganismos, por lo menos los que son un peligro potencial para el alimento. No deben presentar cambios indeseados en aspectos y el sabor. Los tratamientos térmicos se pueden clasificar en pasteurización, calentamiento alrededor de los 100 grados centígrados, calentamiento por encima de los 100 grados centígrados. Pasteurización. Tratamiento térmico que destruye parte de los microorganismos, principalmente de los patógenos. Se usa cuando el producto no puede someterse a procesos más elevados de temperatura. Procesos complementarios a este tratamiento son refrigeración, evitar contaminación bacteriana, mantenimiento en condiciones anaerobias, adición de solutos y de conservadores químicos. Del campo de la vaca a la planta láctea y a la mesa. Tiempos de pasteurización. Temperaturas altas en tiempos cortos. Los alimentos se someten a altas temperaturas a tiempos cortos, como por ejemplo 72 grados centígrados a 15 grados centígrados. Temperaturas bajas en tiempos largos. Los alimentos se someten a bajas temperaturas y a tiempos relativamente largos, de 63 grados centígrados a 30 grados centígrados. Calentamiento a cerca de los 100 grados centígrados. Destrucción de todos los microorganismos a excepción de sus esporas. Los alimentos son hervidos, sumergidos el recipiente que lo contiene en agua hirviendo. Ejemplo: el escaldado previo a congelación o desecado de hortalizas es un tratamiento térmico suave que somete al producto durante un tiempo más o menos largo a una temperatura inferior a los 100 grados centígrados. Calentamiento por encima de los 100 grados centígrados. Se lleva a cabo en autoclaves con vapor a presión. Con 15 libras de presión el agua alcanza una temperatura de 121 grados centígrados. Estas condiciones las adoptan las
Industrias llamadas procesos UHT, temperaturas ultra elevadas. Enlatado. Se define como la conservación de los alimentos en recipientes cerrados, seguidos de un tratamiento térmico. Algo de historia. Nicholas Asper, padre del enlatado, y Cheever patentó el autoclave y Peter patentó el pote de hojalata. Clases de envases. Cristal. Al dejar pasar la luz favorece que pueda alterarse el producto, las vitaminas. Plásticos. No son recomendables cuando contienen alimentos ácidos. Papel. La porosidad del papel lo hace recomendable para aquellos alimentos que productos que transpiran, como cuáles los vegetales. Lámina de aluminio. Su impermeabilidad y su resistencia a las temperaturas han extendido su uso. No es recomendable para envolver productos ácidos ni para someter a altas temperaturas. Hojalata con recubrimiento de estaño. Procesos. Recolección, escaldado, adición de salmuera, opcional. Cerrar la lata. Proceso de calentamiento. Proceso de calentamiento. Calor, enfriamiento, llenado. Esterilización de un solo volumen. Esterilizar latas, tapas, llenado y cerrado de los potes estériles. Todo en condiciones asépticas. Esterilizar y cerrar. Esterilizar los alimentos en los botes antes de cerrarlos. Presión, llenado y calentamiento. Se esteriliza mediante vapor a alta presión. Se llena la lata y se cierra. Otro tratamiento térmico más suave antes de enfriar. Presión, llenado, calentamiento. Se esteriliza mediante vapor a alta presión. Se llenan las latas y se cierran. Otro tratamiento térmico más suave antes de enfriarla. Desecación, reducción de peso del alimento por desecación antes de envasados. Flat 18. Se realiza en una cámara de alta presión, llenado a cabo de tratamiento HTST. Se llenan las latas, se cierran y se enfrían parcialmente en las cámaras. Alimentos envasados a presión. Se envasan bajo la presión de un gas. Dióxido de carbono inhibe el crecimiento de muchos microorganismos, pero no bacterias lácticas ni levaduras. Nitrógeno no inhibe el crecimiento de aerobios. Oxígeno nitroso retarda el crecimiento de algunos hongos. Permite que el alimento salga en forma de espuma, pulverización o líquido. Fases de enfriamiento. Se realiza lo más rápido posible después del tratamiento térmico, sumergiéndolos en agua con la finalidad de producir un choque térmico y así garantizar las condiciones de esterilidad del producto final. Enfriamiento por medio de corrientes de aire. Conservación de los alimentos mediante empleo de bajas temperaturas. Las temperaturas bajas se emplean para retardar las reacciones químicas y la actividad de las enzimas de los alimentos, así como para prevenir o detener la multiplicación, la actividad de los microorganismos existentes en los mismos. Cuanto más baja sea la temperatura, más lentas serán las reacciones químicas, la actividad enzimática y la multiplicación de los microorganismos. Multiplicación de los microorganismos a bajas temperaturas. Cada microorganismo existente en el alimento tiene una temperatura óptima o más apropiada para multiplicarse y una temperatura mínima para debajo de las cuales es incapaz de multiplicarse. Conforme desciende la temperatura óptima hacia la mínima, la velocidad de multiplicación de los microorganismos disminuye. Las temperaturas más bajas que la mínima inhibirá el crecimiento, aunque es posible que continúe su actividad metabólica en un ritmo más lento. Tanto la multiplicación como las reacciones metabólicas de los microorganismos dependen de enzimas, y de que la velocidad de las reacciones enzimáticas esté influida directamente por las temperaturas. Multiplicación de los microorganismos a bajas temperaturas. Mosel propuso que los microbios que crecían por debajo de los 5 grados centígrados pero con temperaturas óptimas y superiores se designasen psicotrófos. Por tanto, los
microorganismos que crecen a temperaturas de refrigeración son los designados por Mosel y son capaces por lo tanto de alterar los alimentos refrigerados. Las principales bacterias incluidas en este grupo pertenecen al género Pseudomonas y otras especies de los géneros Acinetobacter, Flobacterium, Micrococcus, Alcaligenes, así como levaduras del tipo Ptolorhizis y especies de mohos de los géneros Penicillium, Clostridium, Mucor, Ctenidium. Desarrollo de microorganismos a temperaturas de congelación y refrigeración. En general, la congelación impide la multiplicación de la mayoría de los microorganismos transmitidos por los alimentos, mientras que la refrigeración disminuye su velocidad de multiplicación. Las temperaturas de refrigeración que se emplean en el comercio inferiores a los 6 grados centígrados y 5 grados centígrados retardan realmente la multiplicación de muchos microorganismos patógenos, aunque una excepción, el Clostridium Botulinum, cuya temperatura mínima de crecimiento es de 3.3 grados centígrados. Desarrollo de microorganismos patógenos en los alimentos conservados a bajas temperaturas. Yersinia enterocolítica es otro claro ejemplo, es un microorganismo patógeno capaz de sobrevivir y de multiplicarse a temperaturas tan bajas como las comprendidas entre 0 y 3 grados centígrados. Desarrollo microorganismos patógenos en los alimentos conservados a bajas temperaturas. Otro microorganismo patógeno de especies interés es la Salmonella. Mosel y otros estudiaron la posibilidad de multiplicación de una gran cantidad de cepas de esta especie pertenecientes al género Salmonella y comprobaron que solamente una Salmonella banana era capaz de multiplicarse a 4 grados centígrados y otras bacterias patógenas transmitidas por los alimentos tienen la temperatura mínima de crecimiento inferior a 7.2 grados centígrados. Desarrollo de algunos mohos en alimentos conservados a bajas temperaturas. Entre los mohos se han encontrado especies de Clostridium y de Sporotrichum, lado izquierdo, que crecen en los alimentos a una temperatura de 6.7 grados centígrados, especies de Penicillium, abajo, y Molinia, que crecen a temperaturas de menos 4 grados centígrados. Alimentos sobre los que se desarrollan los microorganismos a temperaturas por debajo del punto de congelación. Se han señalado casos de bacterias y de levaduras que han crecido a temperaturas tan bajas como de los menos 5 grados centígrados. En la superficie de carnes, bacterias que se desarrollan a menos 10 grados centígrados. En la superficie de carnes crudas a menos 11 grados centígrados. Y en la superficie de pescado de menos 12.2 grados centígrados. En la superficie de hortalizas y guisantes y casos de mohos que han crecido a temperaturas de menos 7.8 grados centígrados en la superficie de carnes y de hortalizas. Conservación de los alimentos a bajas temperaturas. Conservación por frío. Consiste en someter los alimentos a acción de bajas temperaturas para reducir o eliminar la actividad microbiana o enzimática y para mantener determinadas condiciones físicas químicas de los alimentos. El frío es el procedimiento más seguro de conservación. La congelación previene y detiene la corrupción conservando los alimentos en buen estado durante largos tiempos, mientras que el almacenamiento y refrigeración retarda considerablemente las modificaciones de los alimentos debido a las enzimas, microorganismos, aunque solo en cortos plazos. Procesos de conservación en frío. Se basan en el empleo de temperaturas a bajas, refrigeración y congelación. Refrigeración es una técnica de conservación basada en las propiedades del frío para impedir la acción de ciertas enzimas y el desarrollo de microbios. Congelación permite la conservación a largo plazo y consiste en convertir el agua de los alimentos en hielo y almacenamiento a temperaturas muy bajas. Refrigeración. El almacenamiento en refrigeración se lleva a cabo a temperaturas no muy superiores a las de congelación y suelen suponer
el empleo de hielo a los medios mecánicos. Se puede emplear como principal medio de conservación de alimentos o como procedimiento para su conservación temporal, en tanto no se aplique otro tratamiento para conseguir conservarlos, manteniendo los alimentos entre 0 y 5 y 6 grados centígrados, inhibiendo durante algunos días el crecimiento microbiano. Somete el alimento a bajas temperaturas sin llegar a la congelación. La temperatura debe mantenerse uniforme durante el periodo de conservación dentro de los límites de tolerancia admitidos en su caso y se lo apropiado para cada tipo de producto. Los factores importantes a considerar en la relación con almacenamiento en refrigeración son: la temperatura de refrigeración, la humedad relativa, la velocidad de circulación, la composición del aire de la atmósfera en la cámara, el posible empleo de rayos UV o de otras radiaciones. Humedad relativa. La mayoría de las bacterias que crecen en la superficie de los alimentos necesitan un grado de humedad muy elevado. Las levaduras necesitan un grado de humedad relativa menor entre el 90 y el 92%. Y todavía es menor en el que necesitan los mohos, 85 y 90%. Los cambios de humedad, así como los de temperatura mientras permanecen almacenados los alimentos, ocasionan la condensación de agua en la superficie del alimento, lo que favorece la presentación de alteraciones debidas a microorganismos, como por ejemplo la formación de mucílago en la superficie y humedad de los embutidos. Irradiación. La combinación de la radiación ultravioleta con el almacenamiento bajo refrigeración sirve para conservar algunos alimentos y puede permitir el empleo de humedad o de una temperatura de almacenamiento más elevada que las que es posible emplear cuando se almacena solo bajo refrigeración. En el caso de los alimentos frágiles, como los mariscos, la irradiación puede utilizarse para eliminar los microbios peligrosos, prolongar su conservación sin que se deteriore la textura del producto. Congelación. La industria de alimentos ha desarrollado cada vez más las técnicas de congelación para una gran variedad de alimentos, frutas, verduras, carnes, pescados y alimentos precocinados de muy diversos tipos. Para ello se someten a un enfriamiento muy rápido a temperaturas de orden de menos 30 grados centígrados, con el fin de que no se llegue a formar macrocristales de hielo que romperían la estructura y apariencia del alimento. Con frecuencia envasados al vacío, pueden conservarse durante meses en cámaras de congelación a temperaturas de orden de menos 18 a menos 20 grados centígrados, manteniendo su aspecto, valor nutritivo y contenido vitamínico. Congelación. El funcionamiento de la congelación es someter a los alimentos a temperaturas iguales o inferiores a las necesarias del mantenimiento, para congelar la mayor parte posible del agua que contiene durante el periodo de conservación. La temperatura se mantendrá uniforme de acuerdo con las exigencias tolerancias permitidas para cada producto. Congelación. Detiene la vía orgánica, ya que enfría el alimento hasta el 20 grados bajo cero. En congeladores industriales llega hasta 40 grados bajo cero. Es un buen método, aunque la rapidez en el proceso influirá en la calidad de la congelación. Congelación lenta. Produce cambios de textura y valor nutritivo. Congelación rápido. Mantiene las características nutritivas y organolépticas, como podemos observar aquí en las células. Enfriamiento lento. Podemos observar que está perdiendo nutrientes. Y enfriamiento rápido. Podemos observar que las mantiene. Congelación. Congelación lenta. La temperatura suele ser de menos 23.3 grados centígrados o infiere o oscila desde menos 15 a menos 29 grados centígrados. La congelación suele durar de 3 a 72 horas. Congelación rápida. El alimento
Se congela en un tiempo relativamente corto, 30 minutos o menos anormalmente, para congelar alimentos, envases o piezas de pequeños tamaños. Congelación. A. Por inmersión directa del alimento o del alimento envasado es un refrigerante. El marchitamiento de las hojas de hortaliza, con lo cual se facilita su envasado. B. Por contacto directo, en este caso el alimento o el envase que lo contiene está en contacto con el conducto por el cual circula el refrigerante a una temperatura entre menos 17.8 grados centígrados y 45.6 grados centígrados. La eliminación del aire que queda entre sus tejidos. C. Por congelación mediante inyección de aire, es decir, se hace pasar a través de los alimentos a congelar a un corriente de aire frío a una temperatura entre menos 17.8 grados centígrados y menos 34.4 grados centígrados. Modificaciones durante la congelación. El alimento congelado aumento de volumen y se forman cristales de hielo que aumentan de tamaño. Es posible que se destruyan las células porque entre las células de los tejidos se acumula mayor cantidad de hielo. Aceleración de la precipitación, deshidratación y desnaturalización de las proteínas debido al aumento de la concentración de los solutos. Destrucción de microorganismos. Modificaciones durante la descongelación. Cuando se funden los cristales de hielo, el agua de difusión es absorbida al interior de las células de los tejidos. A. En las carnes, el goteo o sangría se denomina así al líquido color rosado o rojizo que se desprende de las carnes en descongelar. B. Frutas y hortalizas. Fuga, líquido resuma de las frutas o de las hortalizas al descongelarlas. Durante la descongelación aumenta el grado de aditividad enzimática en el alimento. Esta actividad dura poco tiempo si se utiliza enseguida. Efectos de las temperaturas de congelación inferiores a estas sobre los microorganismos. La secuencia del proceso de congelación de los microorganismos son las siguientes fases. Enfriamiento de las células hasta 0 grados centígrados, enfriamiento adicional con la formación de cristales de hielo intracelulares y extracelulares, concentraciones de los solutos intracelulares y extracelulares, aumento del número de células en estado de congelación y descongelación de las células y de su sustrato. La congelación suele ir acompañada de una importante disminución del número de microorganismos viables existentes en el alimento. Esta disminución de microorganismos puede ser debido a los efectos letales y subletales que ejerce la congelación sobre los mismos. Efectos de las temperaturas de congelación inferiores a la congelación sobre los microorganismos. Efectos letales. El enfriamiento rápido de las células microbianas desde una temperatura óptima para las mismas hasta 0 grados centígrados también puede producir su muerte. A este efecto observado se le denomina choque frío. Efectos subletales. La congelación de los microorganismos existentes en un determinado alimento puede ocasionar lesiones debidas a la acción directa del frío sobre ellos. Tiempos muertos dentro de la industria alimenticia. Cada vez que se presenta una falla a alguna máquina dentro del área de producción en una empresa, el tiempo que lleva a resolverlo es una falla, se considera tiempo muerto, ya que es el proceso de producción se había interrumpido en lo que se repara la máquina. ¿Cómo afectan los tiempos muertos en una empresa? Un tiempo muerto suele ser una dificultad para cualquier operador de máquina y empresa. El tiempo muerto evita que un operador cumpla con su cargo de trabajo, a la vez que cada minuto desperdiciado innecesariamente le cueste a la empresa. ¿Cómo analizar tiempos muertos?
Para analizar los fallos identificados y garantizar la eliminación de los tiempos muertos se utilizan dos herramientas. La primera fue 5W más 1H, que es una metodología que consiste en responder una serie de preguntas en busca de una solución concreta. ¿Cuál es el objetivo de 5W2H? Los elementos incluidos en el método 5W2H permiten un análisis exhaustivo de la situación presentada y permite detectar oportunidades de mejora, responder a las preguntas de la 5W2H y ser lo más detallado posible. Ayuda a identificar posibles soluciones que podrán aplicar y observar su aplicación. 5W2H. Como podemos entender, este programa ayuda a poder planificar y determinar cuáles son las situaciones, dónde, quién, por qué, cómo, cuándo y qué. Son las preguntas que se realizan cuando se para una planta o se toma los tiempos muertos. ¿Qué son los 5W2H y para qué sirve? El 5W es un método de análisis que cuestiona las características fundamentales de una situación. Estas simples preguntas permiten adquirir elementos que cuando se unen facilitan la constitución de una presentación universal, ya sea un evento, un interés o una situación o un contexto, para poder solucionar un problema. Integración total del proceso, calidad. Satisfacción del cliente, calidad. Mejora continuidad, la calidad. Equipo comprometido con la calidad. Excelencia de gestión, la calidad. Todo esto nos ayuda a tener una mejor calidad. Gracias y hasta pronto.